Bueno, hoy les traje la historia de Giorgio Moroder. No sé si lo han escuchado hablar. Me suena. Digamos que es el precursor de la música electrónica como hoy la conocemos. Y además, con el paso del tiempo se ha convertido en una figura importante en la historia del cine. Pero vamos a empezar por este lado. Seguramente muchos lo tengan de nombre por el tema de Daft Punk, en el cual se introduce con el My Name is Giovanni Giorgio, Sí. but everybody call me Giorgio. Sí. Seguramente exacto. muchos lo tengan de ahí, de nombre al menos. Y bueno, eso es un homenaje porque hay una historia interesante detrás de esta persona. Giorgio nace en Italia, en Val Gardena, un pueblito que queda bien al norte de Italia, casi al límite con Austria y que tiene mucha influencia alemana justamente por esa posición geográfica. Ay, ahí tenemos una foto de él. Mirá qué rey. Ujú. Ahí en una habitación llena de sintetizadores. Todo muy analógico. Muy analógico. Giorgio fue una persona que de chico empezó a tocar, a querer dedicarse a la música. A los 15 ya empezó a tocar la guitarra y decidió que quería dedicarse a la música. Pero bueno, vivía en un pueblo chiquitito en el medio de las montañas, no tenía mucha chance de poder dedicarse. Así que muy de chico decidió irse a vivir a Alemania. Tenía una tía que vivía en Berlín. Y si no me equivoco, ya a los 25 años se fue a vivir a Alemania. Y ahí empezó de a poco a dedicarse a su propia carrera, pero también a producir a otros artistas. Que acá es donde él se empieza a destacar. Y le empieza a ir bien, de a poco produciendo a otros artistas. Se muda a Múnich y ahí empieza a dedicarse mucho más de lleno. Empieza a dedicarse tanto a su carrera como a su lado de productor, y ahí es donde le empieza a ir muy bien realmente, como productor. Ok. Y así llegamos un poco a mediados de los 70, que es el momento en el que ya su carrera empieza a dar un salto, y es el momento en el cual él empieza a dedicarse a la música electrónica. Como que digamos que toma la música disco, que Sí. estaba en auge en el momento, y él empieza a mezclarla con el uso de sintetizadores, con el uso de máquinas de ritmo y de secuenciadores, y empieza a crear un género nuevo. Digamos que él viene a investigar con los sonidos que ya estaba investigando Kraftwerk, Ajá. pero lo hace para hacer música bailable. Y ahí Ok. es donde él inventa el género que digamos es la electrónica como hoy la conocemos, los principios del techno. ¿Del techno y el house? Algo por del house ejemplo? también, sí. Alguito. Sí, es como que empieza haciendo una mezcla con el disco porque empieza haciendo música para discotecas. Él, digamos, se va a vivir a Alemania también, justamente porque primero que había una movida que en Italia todavía no había llegado y porque ya empiezan a aparecer las primeras discotecas, cosa que sobre todo en el norte de Italia todavía Claro. no había llegado. Y él toma fuerte toda esta movida y para mediados de los 70 ya empieza a sacar sus primeros discos enfocados en la música electrónica. En el 77 saca From Here to Eternity, que es el disco con el que él da el salto definitivamente. Sí. Y ya en el 79 saca un disco que se llama E = MC2, que es el primer disco de la historia producido enteramente de manera digital. Ok. Re zarpado. ¿De qué año es ese disco, Gonzu? Ese es del 79. Bueno, que nosotros decimos de lo digital, pero lo digital en esa época no es lo mismo que ahora tampoco. No, para nada. Bueno, la misma foto que veíamos en un principio se lo ve a él en una habitación llena de sintetizadores, algo que ahora tal vez lo tenemos en un tecladito, antes ocupaba una habitación entera. Claro, y ahora lo haces todo a través de un programa en la compu y antes era todo grabar con cinta. Claro, era ¿No? digital, pero era una versión analógico de lo digital, Sí, digamos. es cosa re que loco todavía eso. no. Es muy interesante también cómo se grababa antes en ese sentido. Tal cual, pensar cómo se llegó a pasar de lo enteramente analógico a lo digital hoy y todo ese paso que hubo en el medio. Y Giorgio justamente ocupó un lugar clave en esa transición. Y como les decía, él tuvo su lugar más importante fue el lado de productor que tuvo él. Ajá. Y en el 75 empezó a trabajar con Donna Summer. Oh, zarpado. Y acá viene un momento importante de su carrera, porque a Donna le empieza a ir muy bien y él en el 77... Mirá qué reyes. Ahí está, Che, el juntitos. Tegobi de él era una cosa magistral. O sea, que vamos a hablar de su bigote. Uf, qué bueno. Va a haber un momento de apreciación de bigotes. Chicos, es como el protagonista de alguna película o serie que retrata los años 80. Podría ser un detective de los 80, ¿no? Re. Sí. Tiene una pinta de detective bárbaro. Sí, Sí, mal. o de Bargay.
Sí, totalmente. De Bueno, es esa que hay un época. poco de Medio todo de Inner eso. and Vice. Y sí, porque Su en ese vibe. momento la música que estaba como más anexada con la comunidad LGTBIQ+, era el funk, el disco, el groove. Entonces, no me llama la atención. Claro. Y me hace acordar mucho a la serie de Jeffrey Dahmer. Como el luquete, Hay algo. el luquete Hay nomás. algo de Dahmer. Hay algo de Dahmer, se ríe Me voy a esta. morir. Es que, bueno, él empieza a producirle justamente a Donna Summer. Y en el 77 sacan I Feel Love, que es un poco una canción que la hace con los sonidos que ya venía experimentando con esos dos discos que nombraba. Y es una canción que termina siendo un hito, tanto de la música electrónica y de la mixtura de la música disco con la electrónica, como de las discotecas y del movimiento LGBT justamente en un espacio como son las discotecas, que era el espacio donde, al menos en Alemania, empezaba a manifestarse con mayor libertad. I Feel Love termina siendo un himno de todo ese movimiento y de todo ese colectivo y de ese momento histórico. Sí, estoy tratando de... Es uno de los temas más conocidos de ella. Sí, si no Estoy me- tratando puede llegar a ser de- el hitazo. Es el hitazo de ella, pero se me fue. Mati, ¿vos te acordás? Estaba tratando de pensar eso, pero no. Exactamente. ¿Ese es? Sí. De una. Ese. Ese Gracias. tema lo hizo Giorgio. Todo Gonzo haciéndolo. Tun, 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 tun. Yo estaba pegando el bajo. Metí bajo. Lo dio todo. Pero me salió. Y después ¿Viste? Funcionó. vos decís eso y hay... tun, tun, turutun, tun, tutun, tutun, tun, tun, turutun, tun, tutun, tutun, tun, Hay el de algo ahí Daft también, Punk. ¿viste? Sí, es que Moroder está detrás de un montón de canciones que conocemos y que no sabíamos que Ay, me él las encanta había eso. producido. Me gusta empezar un poco a hablar también del lado de los productores, ¿no? Que es como que a veces están un poco, bueno, justamente ahora con todo el fenómeno de, por ejemplo, Bizarrap y de todo este mundillo, tal vez se empezó a poner un poco más en valor la figura de los y las productoras, pero durante un montón de años quedaron relegados al detrás de estudio, al detrás de escena. Sí, la data esa de los productores a mí me parece muy destacable. Porque... Yo, en tema productores, siempre me acuerdo cuando tema Lord, Taylor Swift, Lana del Rey decían que se paseaban a Jack Antonoff para de una a la otra y que al final todo el mundo lo terminó odiando porque decían que a todas le hacía hacer la versión más aburrida de su música y fue terrible. Ah, Y puede pasar que al final todo suene más o menos igual si el productor es el mismo. Sí, pero gente, me parece fascinante, los productores en general. Sí, es un mundo interesante y a destacar. Uy, me salvaron la vida con este mate. Estaba medio. Sí, Rescatado. Es que te veía ahí medio paliducho. Gracias. bueno, tampoco. Bueno, Mentira, a mí me amigo. pegó una ducha a la mañana, no me suelo bañar a la No mañana. más. Paliducha. Paliducha. Horrible. Así que bueno, I Feel Love marca un hito en ese momento histórico y también un hito en su carrera. Y después del éxito de I Feel Love le llega todo a Giorgio. En el 78 lo llaman para hacer la banda sonora de Expreso de Medianoche. Ok. Y acá es cuando empieza su inmersión en el mundo del cine, porque vienen años muy grosos respecto a eso. Para Expreso de Medianoche hace un soundtrack de puta madre, que tiene un hitazo como es de Chase, y gana su primer Oscar como banda sonora. Qué bien. En el video en el cual le entregan el Oscar se lo ve súper tímido porque todavía no está muy metido en ese mundo, queda abrazado ahí a los Bravazo. presentadores Sí. y no sabe bien cómo dice que, bueno, este es mi primer discurso, todo timiducho, una ternura. Expreso de Medianoche se llama la película. Midnight Express. Midnight Express. No la vi. Yo tampoco la vi, pero la conozco de nombre. Me pasa mucho con toda esa época del cine, ¿no? No Sí. sé si he visto todos esos grandes clásicos. Porque aparte tipo de gente grande. Sí, sí, es vieja la peli. Sí. 78, claro. Y ya Hay había unas- hecho el soundtrack, mira. Sí, y bueno, después de eso, él empieza a ser llamado por un montón de directores y empieza a entrar en ese mundo. Hace el soundtrack de Scarface, hace el soundtrack de Superman 3, de La Historia Interminable, y gana 2 Oscars más en los 80 por el de Flashdance y el de Top Gun. Pará, El de boludo, Top ¿en Gun serio? El de Amigo. Flashdance. Eso confirma que Top Gun es la película con tensión homoerótica más importante en la historia del cine. Me mata. Es así,
factos, Che, gente. en el chat pusieron un dato que si es verdad, me hago pis. ¿Es verdad que hizo la canción del Mundial 90 Italia? Íbamos a ir a ese dato, exactamente. No, Sí, sí, sí. no. ¿Qué? ¿Noti Magic? Pero está en Punga, una estatua No. italiana. Increíble. No porque temas. después de toda esta incursión en el mundo del cine y que le empieza a ir súper bien, No. se mete también en el mundo del deporte y hace la canción de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, de Seúl 88 y ahora para todo el pueblo argentino que se pare y aplauda, hace la canción de Italia 90. Restate. Gracias, Andrés Giorgio. Mainardi, Noti Che, Magic. pegadísimo Magic. él. Estaba en todas. Sí. Estaba en todas realmente. Primero hizo una versión en inglés que la verdad que no está tan buena y cuando hacen la versión en italiana realmente tocan todos los corazones. Sí. Se Tremendo. llama Un'estate italiana, como dijo Mati, pero bueno, la gente popularmente la conoce como Noti Magiche. Encima escrita toda mal, tío. Sí, coño, gente. Con ese Me H hace y acordar K. al Distorti. Y Magic. Noti Magic. Sí, increíble. Qué maestro. Así que yo creo que ahí toca el cielo ya definitivamente. El nivel Tremendo. de epicidad de su historia con hacer ese tema, Total. que todo lo tiene como el mejor tema de la historia de los mundiales y coincido fervientemente. Sí. Toca el chelo. Toca el cello, Soto el cello. Es terrible, o sea, no digo esto de manera despectiva, porque estoy muy a favor de las canciones de los mundiales, me parecen todas muy divertidas, pero es muy zarpado que hayamos tenido ese tema y después un tema de Nicky Jam. Una banda, que a todo esto igual, Nicky Jam es un icono en la historia del reggaetón, así que no Totalmente. lo voy a menospreciar de ninguna manera, pero es muy zarpado, tipo, cómo cambia lo que es popular y lo que es importante, como para hacer ese paralelismo entre las dos cosas, es resarpado. Sí. Es verdad eso. Pero ¿por qué Nicky Jam? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Nicky Jam hizo una canción para el mundial? Hizo uno de los temas del mundial, o yo estoy flasheando. Uno también lo hizo Pitbull. O como que tuvo, Ah, hubo toda una era Shakira. reggaetón de las canciones de Hubo los una mundiales. era. Bueno, el de Shakira yo creo que es el mejor de la Sí. última era, el Waka Waka. Totalmente. El Waka Waka. Sudáfrica 2010. Ustedes De los más bueno, icónicos. Waka Sí. Waka. Había uno de David Bisbal que también era bueno. Ay, que no me gustaba. acuerdo. Ricky Martin en el 98. Ricky Martin, es verdad. Ricky. Bueno, y se acuerdan de cuando, nos estamos yendo un poco por las ramas, pero cuando Casero dijo que había hecho el tema del Mundial 2002, y en realidad era mentira, pero le hizo creer a todo el país que el tema del Mundial era el suyo, Hermoso. y después salió el verdadero tema del Mundial. Esa es la energía Qué que, bueno, no sabía que yo eso. quiero para mi vida. La Tomar el época crédito dorada por de ese él. trabajo. Increíble. Me- Ahí me ponen en el chat, el de Rusia lo hizo Nicky Jam. El de Ahí va. Rusia, ahí está. Sí, es toda esa era reggaetón de los temas del Mundial. Bueno, siguiendo ahí un poco con Giorgio, después de esto creo que hace algún que otro soundtrack más, pero se toma un descanso fuerte en su carrera y descansa como 2 décadas, las cuales ya se dedica un poco más a su familia, porque básicamente desde el 75 hasta el 92 tuvo una carrera bastante agitada y metió un freno fuerte y de ese freno justamente lo saca Daft Punk en el 2013. Cuando están grabando Random Access Memories y lo invitan a grabar una canción a lo que él se imagina que lo van a invitar a tocar. Pero bueno, en un principio el dúo estaban todos en París en ese momento, justo coinciden y el dúo lo invita a tomar un café para hacerle una invitación. Giorgio accede solamente si lo dejan ir con su hijo, que su hijo es un tremendo fan de Daft Punk. Así que va ahí todo hecho lulo con el hijo. Mira. Tienen una linda charlita. ¿Ese Te es el estaba hijo? por preguntar, Ah, no ¿cuántos entendí. años tiene él en este momento? Giorgio, bueno, cuando graban eso es en el 2013, creo que tenía 76 años. Claro. Pero mirá qué príncipe, Chicos, por me hace favor. mierda. Eso, si no me nuevo. equivoco, es en la entrega de los Grammys. Está impecable. Me da mucha risa. Hoy, que qué se gana, vistan de, así. qué gana de tomar champán y comer pizza en los 90 con Mal. este hombre así. Totalmente. Todo bigotudo. Sí, estoy de acuerdo. Exactamente eso. Así que bueno, él se pensaba que le iban a invitar a tocar, pero le dicen que de la música se van a ocupar ellos dos, que solamente quieren que cuente su historia. Hermoso. Y bueno, él accede y dice que llega al estudio y que cuando llega al estudio hay 3 micrófonos. Y preguntan por qué 3 micrófonos y le dicen, mira, a tu izquierda tenés un micrófono de los años 50, que ese micrófono está para que vos cuentes los inicios de tu vida en Italia, el momento en el que empezás a tocar tus primeras canciones. Al lado tenés en el medio un micrófono de los 70, que es para que empieces a hablar de los inicios de la música electrónica, de tu vida en Alemania y del comienzo de tu carrera. Y a tu derecha tenés un micrófono moderno, actual, para
si te pinta hablar de tu actualidad y del futuro. Uno de los tipos de los de TikTok, los chiquititos, esos que entrevistan así, ¿no? Ese para las entrevistas. Un las corbatero. arcadas. Sí. Che, eso es una ñoñada hermosa. Totalmente. Tremendos pesados. Pará, porque esta historia tiene un... Tiene un cierre, sí, tiene un cierre. Y es que él le pregunta al ingeniero de sonido quién notaría la diferencia. Y le dicen que la verdad que nadie. Que los únicos que van a notar la diferencia son ellos dos, Daft Punk. Sí. Que básicamente era un guiño para ellos dos. Hermoso. Porque la verdad que era innotable esa diferencia. Bien No, caprichosos no. ellos. Muy caprichosos. ¿Sabés cómo pensé que iba a terminar la historia? Contame. Pensé que él iba a agarrar el micrófono, el actual, y que iba a decir, My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Y pensé que iba a terminar así. Bueno, yo creo que esa parte la habrá dicho en el micrófono actual. Sí. 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 Qué pedazo de frase. Total. Total. Épica. Mal. Como que le dijeron que cuente su historia y él solamente dijo, My name is Giorgio, Giovanni Giorgio. Igual, yo creo que se debe haber vuelto loco igual con esa ñoñadita. Uy, así, sí. Sí, de hecho, vi como 5 entrevistas donde cuenta esa anécdota. Le A encantó, él le le encantó. A encantó. donde iba contaba, no sabes, llegué y había 3 micrófonos. Bueno, y el otro día, si nos podemos meter un poquito en la ñoñada, Por favor. ese disco, Random Access Memories, ese disco no solamente lo invitaron lo produjo Giovanni Giorgio. Ese disco no es todo Daft Punk. O sea, él solamente lo invitan a eso. Bueno, en un par de temas, tipo Get Lucky, no solamente produjo Nile Rodgers, sino que también tocó la guitarra Paul Jackson, que es el tipo que grabó las guitarras como más famosas de Michael Jackson. Bestia. Tipo, grabó en Beat It, grabó en Thriller, grabó en un montón de temas de Thriller. Él es el y que en Off the Wall. en el video tiene la viola esa que es como transparente. Sí. Es como todo un chabón muy canchero con el pelo largo. Que es negro. Sí. Sí. ¿Y cómo se llama el otro tema? Está Get Lucky, Y después está... el otro hitazo. Hay otro hitazo y hay otro que no es tan hitazo. No, sí. Lose Yourself to Dance. El de... Está Lose Yourself Just to the Dance. music that you like, and give life to music. Ahí grabó Paul Jackson y Nile Rodgers. dos Bueno, está guitarras. Julian Casablancas también. Instant Crash. Julian- Sí, es Puede ser uno de los mejores discos Sí. Es el disco de la los- década. Creo que es tal el vez. disco que mejor suena en la historia Sí. del, Sí, yo del creo que mundo, sí. me parece. Sí, Yo creo que sí. absolutamente. Así que bueno, esta es un poco la historia de él, después de este momento en el cual Daft Punk lo invita un poco que él vuelve a la escena. En el 2015 saca un discazo en el que tiene como invitada a Britney y a Kylie Minogue. Tremendo. Y con eso saca una gira mundial que viene a la Argentina. En el 2015 vino a Argentina, tocó en Niceto, si no me equivoco. No me la conté, Iner. Investigando un poquito de eso, encontré una entrevista súper bizarra que le hacen en Fox Sports. Lo entrevista como una especie de late night del momento Germán Pawlowski. Ah, me acuerdo La verdad es de que ese. la ¿Te acordás? entrevista Sí. es bastante chota realmente. Bueno, lo tiene a Giorgio Moroder ahí, le preguntan solo boludeces. Está Barassi también, No. está el Zorrito Quintero. Pero entre todo eso, lo Claro. que dice es que con 78 años dice que él va a seguir tocando hasta que no le crezca más el bigote. Lo cual me vamos, parece boludo. épico. Así que si les parece, para cerrar podemos hacer un momento apreciación del bigote de Por Giorgio favor. No, es con buenísimo. algunas imágenes. Me encanta. A ver, vamos a ver. Momento de apreciación. Malena dice en el chat, los Daft Punk no tenían amigos en la primaria. No, eran brutos pesados, seguramente. Mirá Mira. lo que es ese Tegobi, por favor. Parece de los Increíble. pegados Che, que te vos sabés que comprás. tenemos uno acá. Tenemos uno igual acá, Tenemos- sí, de ¿En sobremesa. serio? Es Ah, yo no vi espectacular. fotos. ¿Viste? Sí. No, Se lo es llevó increíble. Nemirovsky. Increíble, realmente. Es un brutal bigotón. Dios mío. Y yo también me pondría tipo un deadline. Es un relacionado a mi alguacil, bigote si lo el- tuviese. Hay algo de sheriff, ¿no? Sí, totalmente. Y vos sabés Che, que antes en su carrera tenía un momento en el cual lo tenía todavía más largo y era Increíble. como casi una barba candado, me atrevo a decir. Increíble. Pegaba la vuelta la barba. Mira, mira. Mira lo que es eso. Ahí. No, total Durísimo. respeto a ese hermoso bigote. Lucky Lucky y Realmente. otros éxitos. Espectacular. Sí. Ah, es bárbaro. Me encanta el slideshow del bigote. Es espectacular. Momento de Se apreciación comió del la bigote, curva ese total. bigote. No es un Ah. trapo directamente ese bigote. Dios. Para ustedes, ¿cuáles son otros grandes bigotes emblemáticos? El de Richard de Friends. Uy, gran Ay, bigote. boludo. gran Buen bigote. Y el otro, el del actor este que es todo flaco y que tiene muchas canas, que está en varias películas de los Coen, que siempre hace como
el personaje muy puntual, es muy flaquito y tiene un bigote re picante, está en The Big Lebowski cuando él va al bowling y se lo encuentra solo. Gran personaje. Él tiene un tremendo bigote y con eso, Gonza, cerrá con lo que quieras decir. Y nada, tenemos que leer unos agradecimientos. Bueno, ¿qué puedo decir? Nada, reivindiquemos el bigote. Totalmente. Terminaba así la columna. Y bueno, escuchen, si quieren saber un poquito más de la historia de Giorgio, pueden escuchar directamente el tema Giorgio by Moroder, donde él cuenta su historia. Y nada, revisen, escuchen los soundtracks. Particularmente a mí no ganó un Oscar, pero el de Scarface me parece una locura. Espectacular. Increíble todo lo que hizo a lo largo de esa película.